Hola a todos, aquí estamos de nuevo y en este tiempo, como siempre, pues queremos dedicar unos minutos a poder meditar acerca de la palabra del Señor. En esta mañana, como bien habéis escuchado a Yolanda hablando, estamos meditando, reflexionando acerca del cielo, acerca de la vida eterna, acerca de la vida y de la muerte. Y la verdad es que es un tema pues que queríamos tratar dentro de este tiempo, porque evidentemente es un tema que está muy candente, ¿verdad? Lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, lo estamos escuchando y algunos pues, de nosotros, o algunos de vosotros también, lo ha experimentado muy de cerca. Las cifras, yo creo que ya estamos cansados de escucharlas, ¿verdad? Pero esta misma semana se volvía a recordar que estamos hablando de 242.000 contagios por COVID-19, aproximadamente unas 150.000 personas que se han recuperado, pero seguimos pensando de manera muy específica en esos 27.000 fallecidos, más de 27.000, ¿verdad? Que aquí en España hemos tenido y la cifra pues muy superior de fallecidos en el mundo. Por eso en esta mañana queremos tener eso presente, porque es verdad que hay más personas sanas que enfermas, es verdad que ha habido más personas recuperadas que enfermas, incluso que fallecidos, pero una vida tiene gran valor, ¿verdad? No hay nada que pueda hacer pues que esas vidas puedan volver. Y por eso en esta mañana, pues con esa aproximación de respeto, de reconocimiento y también pues bueno, de pésame a las familias que lo han sufrido, queremos aproximarnos a este tema también desde una perspectiva bíblica que nos ayude a seguir avanzando. De hecho, si somos equilibrados también en estos momentos, hemos de decir que esos 27.000 fallecidos que hemos tenido en España pues son simplemente una pequeña parte de los que cada año tenemos. Y cada año hay muchísimos más fallecidos en nuestro país y en el mundo entero. Y las estadísticas del año 2018, que son las últimas que están disponibles en la página web del gobierno, pues así nos lo hacen saber y así nos lo recuerdan. En el año 2018 hubo más de 420.000 fallecidos aquí en España, 120.000 relacionados con problemas de aparatos circulatorios, un poquito menos, unas 112.000 relacionadas con cáncer, con diferentes tipos de tumores, 53.000 por problemas respiratorios y eso antes de que hubiera COVID de edad y veis que la lista es muy extensa acerca de los motivos por los que cada año fallecen miles de personas en España. De entre esas ya hemos hablado alguna vez de un tema también como es el suicidio, que parece que no existe, pero que en el año 2018 hubo 3.500, más de 3.500 personas, 3.539 personas que voluntariamente se quitaron la vida, o al menos decidieron quitarse la vida en circunstancias pues, muy diversas. También otras 1.900 aproximadamente fallecieron en accidentes de tráfico. Una muerte que no avisa, que llega muchas veces también no por culpa de uno mismo, sino por culpa de otros conductores imprudentes o otra serie de circunstancias. Pero, mis hermanos, también quiero resaltar, porque dentro de ese ranking, por llamarlo así, de fallecidos, encontramos uno que no aparece en esos listados oficiales. Y es que cada año en España se producen cerca de 100.000 muertes por abortos. 95.917 en el año 2018. Eso significa que cada día hay más de 263 abortos que se producen en España de una manera voluntaria. Así que seríamos, como he dicho al principio, no, seríamos despistados o estaríamos siendo muy parciales si en este momento solamente pensamos en los fallecidos por COVID-19. Hay personas que siguen falleciendo en nuestro país, aparte de la tragedia de la pandemia que estamos viviendo. Por eso en esta mañana
me gustaría que, en la línea de lo que estuvimos hablando la semana pasada, en el mismo capítulo que finalizamos la semana pasada, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, pudiéramos estar reflexionando. Vamos a ir desde el 4, versículo 13 hasta el 5, pero antes de entrar de lleno, me gustaría que pudierais prestar atención a esta pequeña introducción acerca de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta es probablemente la carta de Pablo más temprana que tenemos, y su trasfondo se encuentra en el libro de Hechos, cuando Pablo y su colaborador Silas fueron a la antigua ciudad griega de Tesalónica. Y después de tan solo un mes, hablándole a las personas sobre las buenas nuevas de Jesús, un gran número de judíos y griegos comprometieron su lealtad a Jesús y formaron la primera comunidad de iglesias ahí. Pero se estaban cocinando los problemas. El anuncio de Pablo de que el Jesús resucitado era el verdadero Señor del mundo trajo sospechas. Así que los cristianos en Tesalónica eventualmente fueron acusados de desafiar al César, el emperador romano, cuando decían que había otro rey, Jesús. Y esto llevó a una persecución tan intensa que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad. Y esto fue doloroso para ellos, porque amaban mucho a las personas que estaban ahí. Así que esta carta es el intento de Pablo de volver a conectarse con los cristianos en Tesalónica. Después, Pablo recibió un reporte de Timoteo diciendo que ellos estaban muy bien y que estaban floreciendo a pesar de la intensa persecución. Él diseñó la carta en base a dos movimientos principales. Primero, una celebración de la fidelidad de ellos hacia Jesús, y luego, un reto a seguir creciendo como seguidores de Jesús. Interesante resumen, ¿verdad? De los primeros capítulos de Tesalonicenses. A pie de vídeo pondremos el link del vídeo entero y del ministerio entero que está o que ha realizado cada una de las introducciones, de los repasos de cada uno de los libros de la Biblia, y podréis buscarlos también en internet, podréis usarlo como un recurso, y por eso quería usarlo yo en esta mañana, para que lo tengáis como un recurso para vuestro estudio bíblico, porque de una pasada, en unos minutos, tenéis una pincelada completa del tema que trata cada uno de los libros de la Biblia. Pero vamos a la segunda parte, ¿verdad? Vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante. Y dicen así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo que os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio
de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La verdad es que el tema de la muerte, de la resurrección y de la venida del Señor se nos presenta en el Nuevo Testamento como un tema recurrente en la predicación misionera básica. Lo encontraríamos aquí en la primera carta de los tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 10, en el capítulo 2 y versículo 12, también en el capítulo 2 y versículo 19, en el capítulo 3 y versículo 13, y ya aquí en estos pasajes del capítulo 4, del 13 al 18 y del 5, del 1 al 11, pero al final, también en el versículo 23, Pablo habla acerca de la venida del Señor. Pablo y sus discípulos vivían con una esperanza continua del regreso inminente del Señor. Y así lo hemos leído en esta primera parte del capítulo 4, cuando Pablo dice: nosotros los que vivimos, a diferencia de los que ya han fallecido. Una vez que el Señor ascendió a los cielos, cuando Jesús resucitó, Él dijo que volvería y dejó de alguna manera en el aire, nunca mejor dicho, pues cuando eso ocurriría. De hecho, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, recordad que los discípulos preguntaron a Jesús: ¿ahora será cuando restaures todas las cosas? Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber acerca de los tiempos. Así que, teniendo ese versículo como punto de partida, es que la predicación, como hemos dicho, de los apóstoles, y la predicación de Pablo y la predicación neotestamentaria está muy marcada por el regreso, la segunda venida del Señor. El cuándo, como decimos y como Pablo también dice aquí, está en manos de Dios. Así lo dijo Jesús en su tiempo, así lo recuerda Pablo a esta iglesia de Tesalónica. La cuestión no está tanto en cuándo va a volver el Señor y en qué sucesos parecen que la Biblia, de una manera o de otra, indica, sino el hecho de que la segunda venida de Cristo es algo seguro. Se nos habla en la Biblia de que Él volverá, de que va a ser un evento real, que no va a ser algo ficticio, que no va a ser algo que unos vean y otros no. No. Eso va a marcar el final de los tiempos y de la historia tal y como los conocemos en la actualidad, y que la segunda venida de Cristo es simplemente uno de los eventos que vendrán a continuación. La resurrección, ya lo hemos visto aquí en Primera de Tesalonicenses, el juicio final y después el establecimiento de ese nuevo orden por la eternidad, ¿verdad? Así que para nosotros lo importante no es tanto el cómo y el cuándo, y de eso vamos a ver cómo esta enseñanza de Pablo en Tesalonicenses habla, sino el qué se nos dice acerca de ello. Fijaos que, tal y como se ha hablado en la introducción, el problema de la iglesia en Tesalónica, por lo menos en este momento en el que Pablo escribe esta primera carta, es que había una intranquilidad. Había personas que eran creyentes, que formaban parte de la comunidad, que estaban falleciendo, y se preguntaban los hermanos qué pasará con ellos. ¿Disfrutarán ellos de esa alegría del regreso, del retorno de nuestro Señor? Incluso los no creyentes, los gentiles, pues hacían mofa acerca de este evento. Tenéis una esperanza que es irrisoria. Estáis muriendo, hay personas que están muriendo y no se están cumpliendo esos tiempos de la venida del Señor tal y como vosotros lo estáis anunciando. Y Pablo aquí dice algo que tiene también que ver con lo que hemos hablado antes del premilenarismo, del postmilenarismo o del amilenarismo. Y es que el regreso, tal y como Pablo lo especifica en este pasaje, nos dice que será a la vez un regreso con los suyos y por los suyos. Jesús regresará con aquellos que ya han fallecido, pero también regresará a por los que han permanecido vivos. Eso habló también el Señor, ¿verdad?, cuando hablaba acerca de la resurrección de su amigo Lázaro. Como decía, hay algunas cuestiones que tenemos que enfocar dentro
de esta enseñanza y hemos leído en los capítulos 4 y 5. En primer lugar, creo que es importante que tengamos muy en claro que la venida del Señor Jesucristo es algo que nos trae esperanza. Aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que, como Yolanda decía, hemos aceptado ese regalo, hemos aceptado el hecho de que la muerte de Cristo fue en nuestro lugar y que gracias a ella y a través de la fe podemos alcanzar esa salvación eterna, el que nuestras vidas no dejen de existir, ¿verdad? Que sea como un paso de una dimensión a otra, que sea como un paso de vivir aquí a vivir juntamente con Cristo. Eso tiene que traer esperanza a cada uno de nosotros. En el capítulo 4, Pablo lo dice, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza en que esta vida no termina aquí. Evidentemente, entristecerse por un amigo, entristecerse por un familiar, por un hermano que ha fallecido, es normal. Pero esa aflicción desesperada por la que algunas personas pasan, esa aflicción que le hacen vivir con impotencia, con la negación incluso de la vida misma, de abandonarse y de al final acabar mal viviendo aquí, eso es algo a lo que no deberíamos dar pie. Como digo, evidentemente sí entristecernos, evidentemente sí pasar ese tiempo de duelo natural por el que pasamos después de esa separación de un ser amado, querido, respetado, pero no llevarnos a la desesperación, porque si pensamos en esa persona y esa persona es una persona que ha depositado su esperanza en Cristo, tenemos que alegrarnos de saber que ya está disfrutando de esa presencia plena juntamente con Dios. La resurrección de Cristo y su regreso es algo que debe hacernos vivir en un estado permanente de esperanza. Pase lo que pase con esta crisis del coronavirus, pase lo que pase con lo que esté por venir, nuestra esperanza está segura en Cristo, porque no dependemos solamente de esta vida, sino la que está por venir, ¿verdad? Y eso tiene que marcar una existencia aún mejor, porque Pablo incluso ya lo dijo a los filipenses en el capítulo 1 y los versículos 21 hasta el 23. Pablo, en los últimos momentos de su vida, cuando él temía por su propia vida, dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él estaba en una disyuntiva. Sirve para algo el que siga viviendo, pero es que si parto con el Señor, eso va a ser mucho mejor. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto tampoco debe llevarnos al extremo de querer deshacernos de nuestra vida, ¿verdad? Y que estemos pasando por momentos de dificultad y que al final pues hagamos como las estadísticas que hemos mencionado, ¿verdad? Quitarnos la vida de manera consciente, ni mucho menos. Lo que debe hacernos es anhelar ese tiempo de espera, anhelar ese cielo del que Yolanda nos hablaba, anhelar el hecho de que esta vida, por más que sea buena, que lo es, también tiene sufrimiento, también tiene dolores, también tiene situaciones penosas. Y ahí es donde está la diferencia. La vida que viviremos con Cristo será una vida plena y repleta de bendiciones, además por la eternidad. Y Pablo daba por sentado, ¿verdad?, que los cristianos no debían afrontar la muerte con desesperación por ello, sino con esperanza. Una esperanza en lo que Dios hará, que está basada en lo que Dios ya ha hecho. La vida de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, al fin y al cabo tienen que marcar la nuestra vida, nuestra esperanza de que la muerte habrá una resurrección después. Y así Jesús lo prometió y su vida pues fue un adelanto de lo que nosotros estamos viviendo y de esa esperanza con la que hemos de vivir mirando al futuro. Así que, hermanos, en primer lugar, este pasaje de Primera de Tesalonicenses debe hacernos pensar en la vida y en la muerte con esperanza. La esperanza debe marcar nuestro día a día. En segundo lugar, me gustaría que pensáramos acerca
del cuándo. Y parece que Pablo ya se lo había dejado claro a los hermanos en Tesalónica, posiblemente en esos meses que estuvo y que encontramos relatados en Hechos de los Apóstoles, cuando comienza la obra allí. Y por eso en el capítulo 5, versículo 1 dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, y ahí hace referencia a ese regreso, vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá como ellos de una forma repentina, ¿verdad? Esa imagen del ladrón que viene en medio de la noche fue posiblemente tomada de las enseñanzas de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 43, cuando el Señor Jesús habla acerca de dos parábolas que ya hemos predicado hace meses, ¿verdad? La del siervo fiel y prudente, y también esa alerta que Jesús hace a estar preparados, porque no sabemos cuándo el amo volverá. Lo encontramos, como he dicho, en Mateo 24 y también en Lucas capítulo 12. Y Pablo, pues parece que lo tiene claro, y así va a saltar a otra enseñanza después que vamos a prestar atención porque es consecuencia directa, ¿verdad? Fijaos que la salvación de los hermanos, la salvación de aquellos que han fallecido y los que están viviendo en Tesalónica, está arraigada en Dios por medio de esa esperanza en Jesucristo. Y por tanto, esa es la fuente genuina de esperanza, y por eso Pablo no tiene necesidad de hablar acerca del cuándo. Podríamos decir que no ha habido época en la historia en la que no se haya hablado acerca del fin de los tiempos, la segunda venida, el encuentro con el Señor. Hice una búsqueda en Wikipedia y ahí podéis ir viendo ese repaso, y la verdad es que es curioso cuántas predicciones a lo largo de la historia se han hecho acerca del fin de los tiempos. Vosotros podréis recordar algunas, posiblemente las más cercanas, ¿verdad? Cuando en el año 2000 se vaticinó de que iba a haber un colapso informático y que eso iba a ser el preámbulo del fin de los tiempos, o más recientemente también cuando se habló acerca del 21 de diciembre del 2012, esa época que parecía que el calendario maya marcaba, o el 23 de septiembre del 2017, hace apenas 2 años y medio, cuando se hablaba de la alineación de los planetas y que eso era el preámbulo del que algunas señales en el Apocalipsis hablaban. Incluso pues ha habido una serie que ha salido recientemente en Netflix, se llama Dark, y que parece hacerse eco de que el fin de los tiempos llegará el 27 de junio. Pues bueno, está ya un tiro de piedra, aparte dentro de 2 semanas. Pero hermanos, lejos de todo eso, parece mentira, por lo menos a mí me lo parece con todos los respetos, el hecho de que la palabra de Dios hable de una forma tan clara, tan evidente, tan directa, acerca de que nuestra mirada no tiene que estar en el cuándo. Nuestra mirada no tiene que estar en saber, como Jesús le dijo a sus discípulos, no os toca a vosotros. No os toca a vosotros. Es verdad que en Apocalipsis encontramos una serie de eventos que la profecía, que esa visión que Dios dio a Juan anuncia. Es verdad que los libros de los profetas también se anuncian algunas cosas, pero hermanos, no está ni en ti ni en mí el estar intentando vivir en una espera angustiosa de si averiguamos quién va a ser el anticristo, de que si averiguamos cuándo va a ser, con todos los respetos, de nuevo lo digo, hermanos, esa no es nuestra batalla, nuestra mente no debe estar ahí. Porque si tenemos en cuenta la soberanía de Dios sobre los tiempos, entonces ¿de qué nos sirve aventurarnos? ¿De qué nos sirve adelantarnos? Sé que algunos hermanos nuestros de esta iglesia y de otras que he conocido a lo largo de mi vida, en algunas conversaciones que hemos tenido, dicen, sí, es que hay que alentar a la iglesia. Pues bueno, fijaos, ni Pablo, con toda la información que seguro que él tenía en cuanto a los eventos que pasarían, ni siquiera el Señor Jesús. Ese fue su centro de atención a la hora de hablar al final de los tiempos, sino
el que nuestra actitud estuviera centrada en otro tipo de cosas. Y es muy loable y es muy respetable, como digo, si tu inquietud está en saber discernir para, no sé muy bien qué mensaje poder traer a la iglesia. Pero hermanos, el mensaje que Dios quiera traernos nos lo traerá a todos, ¿verdad? Y yo vivo confiado en eso, porque creo que el mensaje central de las Escrituras no está en el cómo y en el cuándo, sino en el qué tenemos que hacer como pueblo de Dios. Fijaos que, de alguna manera, cuando pensamos en todos estos tiempos, estaba leyendo a algunos comentaristas y Douglas Moo dice de la siguiente manera: si estamos continuamente pensando en cuándo será, en cuáles señales, dice este autor que cuando actuamos así implican que el regreso de Cristo solo puede ser inminente si las señales, tal y como tú o yo las interpretamos, por supuesto, están en su lugar. Es decir, si me cuadra todos los acontecimientos actuales, y hoy en día, a causa del COVID-19 y de esta pandemia mundial, hay muchas personas que están pensando de que estamos en los últimos momentos y que esto va a acabar y entonces va a venir el Señor. Si eso es así, solamente va a cuadrar el fin de los tiempos si somos capaces de leerlo y leerlo desde nuestra perspectiva histórica, momentánea y también geográfica. El peligro, dice este autor, radica en que los cristianos solo adoptarán, y atentos a esto porque ya voy a empezar a tocar suelo con la última parte, solo si tu énfasis está en buscar y en identificar los tiempos y las señales, entonces el peligro está en que solo adoptes una mentalidad escatológica adecuada en tiempos de crisis y prestarás menos atención si no te cuadra, cuando sea el regreso de los tiempos, a lo que el Señor quiere enseñar en otros momentos. Es decir, resumo, perdemos de vista lo importante. Perdemos de vista el que continuamente, y Pablo así se lo hace saber a los hermanos en Tesalónica y también en otros pasajes, nuestra actitud constante de día a día tendría que ser como si Cristo fuera a volver esta noche, como si Cristo fuera a volver mañana, y que día a día vivamos centrando nuestros pensamientos, centrando nuestro corazón, centrando nuestros esfuerzos en esta vida, en qué es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. Porque aparte, recordad lo que Pablo dice en el capítulo 5 y versículo 3. Precisamente Pablo dice, es que cuando digan paz y seguridad, será entonces cuando vuelva el Señor. Es decir, que no está tanto en los eventos que se están dando, sino que es posible que sea en un tiempo de paz y de tranquilidad. Y ahí está el peligro. Si en tiempo de paz y de tranquilidad aparente tu actitud es la de, bueno, todavía no se están dando las señales que la Biblia habla hacia el final de los tiempos, te vas a relajar. Recuerdo algunas personas que hablando con ella acerca de este tema han mostrado una actitud muy apresurada de pastor, pero es que puede ser mañana, pero es que puede ser dentro de una semana. Así que si esto va a ser así, pongámonos las pilas. Prediquemos más acerca de esto. Y mi respuesta siempre ha sido la misma, ahora y antes. Es que de esto ya llevamos predicando siempre. De esto llevamos enseñando siempre. Y es posible que tú no te hayas dado cuenta. Cuando hemos predicado el año pasado acerca de servirnos, de amarnos, de entregarnos unos a otros, de vivir conforme a lo que Dios espera en esas relaciones, y hemos estado un año entero enseñando acerca de eso, ¿cuál pensáis que es la motivación para hacerlo? Enseñarnos a vivir aquí y ahora conforme a lo que Dios espera de nosotros, porque tenemos un testimonio que dar a este mundo, y ese testimonio es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Que si Él vuelve esta noche, hayamos hecho los deberes. Que si Él vuelve mañana, hayamos hecho los deberes. Que si Él vuelve dentro de 2 años, hayamos estado haciendo los deberes de lo que Él espera de nosotros como pueblo de Dios. Así que, hermanos, esta posible contradicción que algunos pueden tener en cuanto a los tiempos presentes y los tiempos futuros, recalco, no está en nosotros el saber los tiempos. Será cuando Dios quiera que sea. Y eso nos debe llevar a pensar en el tercer punto y terminar con él. Capítulo
4, versículo 18, igualmente el capítulo 5, en el versículo 11, fijaos cómo Pablo termina cada una de estas secciones. La primera, cuando habla acerca de los que han fallecido, la segunda, cuando habla acerca del final de los tiempos, él termina con una palabra de ánimo y de aliento. 4:18. Por tanto, sabiendo que si alguien ha fallecido no se va a perder ese gran evento de la venida del Señor, alentaos unos a otros con estas palabras, que no decaiga el ánimo entre vosotros. Y después, en el capítulo 5, el versículo 11, y de la misma manera, como puede ser en cualquier momento, como puede ser hoy o mañana o pasado, o dentro de 5 años, o de 10, o de 20, o de 100, o de 500. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Fijaos que la esperanza de la nueva vida que ya tenemos en Cristo y el no saber cuándo será ese regreso deben traer a nosotros el ánimo de seguir centrados en lo que Dios espera de nosotros. Ese conocimiento del futuro debe moldear nuestro presente, en cómo vivimos aquí ahora, incluso en medio de la presencia de la muerte, como estamos experimentando en esta época de COVID-19. Y si acaso en lo que los propios tesalonicenses estaban viviendo en ese tiempo, que estaban siendo perseguidos, que algunos estaban siendo martirizados y estaban muriendo a manos de aquellos que perseguían al cristianismo. Esta enseñanza es una enseñanza que tiene que traer aliento a tu vida y a la mía. Hay una viñeta de la serie de Snoopy donde se nos muestra a Lucy y a Linus, a dos de los personajes, mirando a través de una ventana mientras está lloviendo. Y está lloviendo un montón. Y Lucy le dice a Linus, dice, chico, espero que esto no haga que haya un diluvio en el mundo y que se inunde el mundo entero. Y Linus recapacita y dice, eso no va a ocurrir. Recuerda que en el capítulo 9 de Génesis, Dios prometió a Noé de que no volvería a haber un diluvio. Y la señal que él dio fue la del arco iris. Y Lucy se queda así, ahora ya más sonriente, y lo tenéis en pantalla, ¿verdad? Y dice, ¡buah! Me has quitado un gran peso de encima. La respuesta que Linus le da, la verdad es que es digna de ser tenida en cuenta. Dice, eso es lo que hace la teología sana. Eso es lo que hace la teología sana. Y en este caso, hermanos, Pablo está trayendo teología sana y sanadora a nuestras vidas, igual que lo llevó a la vida de los tesalonicenses. Porque da igual los eventos, dan igual los tiempos, da igual si un hermano amado y querido tuyo o de nuestra iglesia ha pasado a la presencia del Señor, da igual lo que esté por venir, tenemos una esperanza, tenemos una seguridad en un evento seguro que llegará, que no sabemos cuándo, pero que debe marcar nuestro día a día para vivir en amor, en fe, en esperanza. Eso es lo que Pablo le dice en el capítulo 7, ¿verdad? En el versículo 6. No durmáis, sino velemos y seamos sobrios. Eso es hacia lo que tiene que llevarnos esta enseñanza. A seguir, como decía antes, y no quiero repetirme otra vez, cumpliendo con todo aquello que el Señor espera de nosotros como pueblo suyo. Así que como creyentes hoy, no deberíamos dejarnos fascinar, ni ser aprensivos en cuanto al regreso del Señor Jesús en un futuro próximo, que nos haga dejar de vivir el presente como Él quiera. La preocupación de los tesalonicenses, recordad, era qué pasa con esa aparición del Señor que está por venir. Hermanos, la vamos a disfrutar. Si tienes la seguridad de haber entregado tu vida a Jesucristo, puedes vivir en la seguridad de que, por lo menos como yo pienso, ¿verdad? Yo tengo esa mentalidad que Pablo tenía, de que puede ser que el Señor venga mientras estamos viviendo. Me encantaría que eso fuera así, que Él viniera mientras estamos en vida. Pero si no es así, tenemos que seguir con esa misma esperanza, ¿verdad? Enfrentar la muerte con la cabeza alta, enfrentar la enfermedad con esperanza, enfrentar las vicisitudes de esta vida
de una manera que sea de testimonio para otros, de una manera adecuada a lo que hemos creído, adecuada a ese mensaje de esperanza que ha transformado nuestra vida, de que ese mensaje sea de ánimo, de consuelo, sea algo en lo que nos animemos mutuamente. La semana pasada, Yolanda, cuando terminábamos la Santa Cena, decía Maranata, que significa que Cristo venga pronto. Ese deseo de que Él regrese tiene que ser algo que nos haga vivir con ánimo, ¿verdad?, continuamente. Quiero terminar con una palabra de desafío para ti que nos estás escuchando. Si tú aún no has tenido ese encuentro personal con Cristo, si tú aún no has entregado tu vida a Él, si tú no has creído de todo corazón que Cristo vivió para mostrarnos la manera en la que debíamos vivir, que Él murió para ocupar el lugar que a ti y a mí nos correspondía, para que esa deuda pudiera ser pagada, para que tus pecados pudieran ser perdonados y los míos también. Si tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino para morir y morir en tu lugar, que Él resucitó de los muertos, que está a la diestra del Padre y que un día va a volver, si eso tú no lo has interiorizado, si eso tú no lo has entregado a Dios y no lo has dicho, pues yo quiero creer eso. Yo quiero entregar mi vida a ti. Quiero que tú seas mi salvador personal. Quiero que seas el Señor de mi vida, el dueño de mi vida, que me ayude a vivir conforme a lo que tú esperas de cada uno de tus hijos. Entonces, déjame decirte que si no has tomado esa decisión, tu destino también está marcado por la venida del Señor. Pero nos dice la palabra de Dios que será un destino para perdición, para no vivir por la eternidad en ese cielo prometido y esperado, para no vivir la eternidad juntamente con Él, sino para vivir la eternidad, como nos dice la Biblia, en un llanto y continuo crujir de dientes, que está simbolizado por el infierno, por un lugar donde Dios no está presente. Si quieres entregar tu vida a Dios en esta mañana, si quieres que Cristo sea tu Salvador personal, yo te animo, igual que Yolanda ha hecho, a que puedas hacer una oración de fe y que eso pueda ser el comienzo de conocer más a Dios, pero también el comienzo de vivir con la seguridad de que tu salvación está asegurada de manera perpetua. Voy a orar y si tu deseo es entregar tu vida a Cristo en esta mañana, yo quiero pedirte que puedas hacer también esta oración conmigo. Si ya lo has hecho, pues hermanos, también orad para que el Espíritu Santo pueda estar tocando vidas, para que el Espíritu Santo pueda estar hablando a la vida de las personas que puedan estar queriendo hacer esta oración. Oremos todos. Dios bueno y amoroso, quiero entregar mi vida a ti en esta mañana. Quiero tener esa seguridad de que voy a disfrutar de la salvación y de que voy a disfrutar de una vida eterna contigo por la eternidad. Y lo hago porque he entendido de que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para enseñarnos a vivir y para pagar el precio de la muerte en la cruz del Calvario. Y lo hago así porque entiendo y creo que Él resucitó de los muertos al tercer día, como dice tu palabra, que Él ascendió a los cielos y que Él va a volver para que sea que estemos vivos o que hayamos muerto, podamos pasar a esa vivencia eterna juntamente contigo. Quiero pedirte que tú perdones mis pecados. Quiero pedirte que tú limpies todo aquello que hay en mi vida que a ti no ha agradado hasta aquí y que me enseñes a partir de ahora a vivir tal y como a ti te agrada. Quiero pedirte que tú seas no solo el Salvador de mi existencia, sino que seas el Señor, el dueño de mi vida y que a través de tu palabra pueda aprender día a día cómo agradarte y cómo vivir en esa esperanza continua. Quiero que tú me enseñes a través de tu palabra y quiero dejarme enseñar por aquellos que puedan llevar más tiempo que yo en el cristianismo y que puedan enseñarme acerca de ella. Pero sobre todas las cosas, quiero darte las gracias por pagar ese precio y quiero darte las gracias porque para cada uno de nosotros es algo gratuito. Gracias, Señor, por dar ese paso de entrega y gracias por la seguridad de la salvación
que estás trayendo a mi vida en este momento. En el nombre de Jesús y para su gloria y honra te lo pido. Amén. Amén. Pues es mi deseo que si has entregado tu vida a Cristo en esta mañana, puedas ponerte en contacto con nosotros, puedas llamarnos, puedas visitarnos cuando volvamos a reunirnos durante la semana. Vamos a mostrar también número de teléfono de contacto y que podamos serte de ayuda y de guía en esta nueva vida que el Señor ha traído. Que Él te bendiga.